Hola, mi nombre es Asdrúbal, soy profesor de tiempo completo de la Prepa 4. Tengo asignado el turno vespertino y quiero presentarte este proyecto que consiste en una serie de videos que pueden ayudarte en tres objetivos. El primero es a que tu hijo termine en tiempo y forma su bachillerato. El segundo y uno de los más importantes dada la situación actual es que se aleje de las drogas, que se aleje del alcohol, que no entre en reclutamiento forzado, que no entre en situaciones de embarazos prematuros, que tenga ausencias en sus clases o que abandone definitivamente el ciclo de bachillerato. Y el tercer objetivo es que si de alguna manera entra en estas situaciones, entender y ayudar a manejar estas situaciones de la mejor manera para que tu hijo salga adelante. Primeramente te voy a platicar un poquito de mi situación familiar. Soy padre como muchos de ustedes o como todos ustedes. Tengo un matrimonio de 45 años. Tengo dos hijos, uno con maestría en actuaría y otra hija con doctorado en química. Te voy a platicar un poquito de mi historia para que veas por qué esta preocupación. Para empezar, soy hijo de madre soltera. Tengo una situación, por decirlo así, de familia disfuncional, en la cual pues no tuve prácticamente ningún apoyo para sacar adelante mis estudios. Sin duda, mi mamá nos mantenía, pero o no tenía tiempo o no se daba la tarea de poner atención en mis actividades escolares. Entonces yo iba mi mamá sí, por supuesto, nos preparaba, en la mañana nos levantaba, nos decía que ya nos teníamos que ir a la escuela, pero conforme fue pasando el tiempo, se fue alejando más de nosotros. Tengo un hermano mayor y los dos pues nos averiguábamos porque mi madre se salía todo el día a trabajar. En ese trayecto, pues digamos que la primaria, pues la hice sin ningún tema, salí adelante. Recuerdo, sin que sea presunción, que terminé con 9 y 10 en las materias de aritmética y en las materias de español. El resto de las materias que estaban abajo del certificado en la parte de atrás, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de matemáticas y de español. La terminé sin contratiempos en el tiempo requerido. Por supuesto, llegué a tener problemas. Esa ausencia maternal en la casa, pues me metió en algunos detalles, pero intrascendentes para el periodo de primaria. Nos inscribimos en la secundaria y pues empezaba la época de adolescente y el primer año sin ningún problema, saqué ochos en mis calificaciones, pasé al segundo año, ahí ya se empezó a ver un poquito la problemática de la ausencia maternal y pues empecé con puros sietes y reprobé una materia, lo recuerdo bien, esa materia era historia. Bueno, finalmente la pasé y me inscribí el tercer año. Aquí cada vez la situación se pone más crítica porque ahora ya mis calificaciones habían descendido a 6 y al final terminé reprobando dos materias. La materia de inglés, que la maestra, por cierto, era la asesora del grupo, y literatura. En realidad, a la maestra de inglés no le di ningún problema. A la que sí le di, recuerdo, pues problemas fue a la maestra de literatura, porque seguramente, además de no cumplir,
tenía el hábito de, cuando se descuidaba, sentarme en el piso, irme a un extremo del salón y pues por obvias razones, pues reprobé. Entonces, con la maestra de inglés no hubo problema. Ella un día me dijo que si yo tenía problemas, según yo no los tenía, y cuando presenté el extraordinario, pasé inmediatamente el examen. Pero con la de literatura, pues no me acuerdo que haya habido alguna relación. Presenté mi examen y no lo aprobé. Muy probablemente, a lo mejor, ante mi indisciplina, la maestra no me acreditó la materia porque antes los profesores, incluyéndome a mí cuando empecé a ejercer, teníamos la facultad de aplicar y evaluar el examen y asignar la calificación. Ahora ya hay muchos mecanismos diferentes y ahora ya no necesariamente el profesor aplica el examen o lo evalúa. A veces lo hacemos automatizado. Entonces, pues no terminé la secundaria. Cuando le dije a mi mamá que no había obtenido mi certificado o que no me lo iban a dar, me dijo, pues a trabajar. Y pues con 14 años de edad, ¿a dónde te vas a trabajar? ¿Qué sabes hacer como para irte a trabajar? Pero mi mamá, pues ya pensando en la situación, ella me acomodó con un señor que se encargaba de repartir quesos en aquel tiempo. Entonces me dijo que me fuera de su ayudante, el señor me recibió bien, entonces no hubo ningún problema, el salario era bajo, pues era un niño, pero iba yo de ayudante. Entonces tenía yo un amigo ese amigo me dijo que qué pasaba, que si ya había pasado los exámenes, le dije que no y que pues me iba a tener que esperar un año para el siguiente ciclo. Él había ingresado al CCH Sur, compartíamos muchas veces las tardes para hacer ejercicio, para jugar, para platicar, y entonces, pues de alguna manera me servía como modelo para seguir sus pasos. Él ya estaba instalado en el bachillerato, él ingresó al CCH y pues me quedó como la espinita y sin que mi mamá me dijera, pues tienes que estudiar, yo solo fui a aplicar mis exámenes, a aprobarlos para obtener mi certificado, tratando de seguirlo a él. Ya me había dicho que estaba en el turno 01 y que pues me esperaba el siguiente año para que nos pudiéramos ir juntos y seguir compartiendo actividades. Pasé mi materia de literatura y pues me dieron mi certificado, esperé la convocatoria, me inscribí al examen y ya una vez que fui aceptado, pues yo ya sabía que era, bueno, más bien antes de ser aceptado yo ya sabía que quería ir al CCH con él, pero mi circunstancia ya había cambiado, ya no podía yo ir al turno 01 en el que él estaba, que era empezar a las 7 de la mañana. Ya no hubo mucha oportunidad de dejar de trabajar, entonces pues le dije al señor que probablemente ya no iba a ir porque ni siquiera yo lo sabía, y él me dijo que pues a qué horas iba yo a estudiar y le dije que pues dependía del turno que me dieran, pero al llenar la solicitud yo ya sabía que pues si no podía dejar de trabajar tenía que escoger el turno de la tarde o el de la noche. Entonces pues escogí el turno 03, que era de las 2 de la tarde a las 6, eran periodos cortos y pues no evidentemente me aceptaron en ese turno en el plantel sur y ya le dije al señor, ¿sabe qué? Pues sí voy a entrar a la escuela y voy a entrar, yo le dije de la 1 a las 7 y me dijo, entonces sí vas a poder venir, pero pues ya no puedo quedarme mucho. Me dice, no te preocupes, vente, te vas a las 12 y pues seguimos trabajando juntos. Y yo dije, qué bueno, entonces así continuamos trabajando. Él a la 1 de la tarde me dejaba ir y yo me dirigía a la escuela. Pero en ese trayecto de ese año, pues este amigo que de alguna manera me ayudó
a no desviarme, porque en Iztapalapa, pues las drogas y el alcohol, pues no, y más solo no podías estar muy alejado. Por ahí más adelante les voy a platicar algunas experiencias de esa naturaleza y cómo pude quedar fuera de ellas. Entonces él me dijo, él era deportista, y me dijo, oye, ¿por qué no te vas conmigo al club para que practiques? Él practicaba judo y yo le dije, pues sí, pero hay que pagar, ¿cuánto hay que pagar? Y no sé si puedo hacerlo. Dice, no te preocupes, yo hablo con el profesor y te vienes conmigo. Entonces él habló con el profesor y me aceptó en el club. No me cobró, me dijo que no me iba a cobrar, nada más que fuera yo disciplinado y constante. Yo pues agradecí, mi amigo me regaló el primer judogi y pues empecé a entrenar en las tardes, noches. Ya cuando ingresé al CCH, pues en la mañana iba a trabajar, en la tarde a la escuela, y ya en las noches me dirigía yo al club en el que participaba. Pues sí, sí me cansaba, era duro, pero finalmente ya había entendido que dejar los estudios no era una opción. Entonces, pues así empecé mi vida escolar de nuevo, y pues yo llegaba muy temprano al CCH, llegaba a la 1 de la tarde y las clases empezaban 2, 2:15, a veces 2:20, y yo decía, bueno, ¿qué hago mientras? Y tenía dos opciones: o me preparaba un poquito más para el deporte, tenía un ratito, o hacía mis tareas. Ya me había acomodado a hacer las tareas en la noche o los fines de semana, y pues un día se me ocurrió que podía elevar mi condición física, y entonces al llegar temprano encargaba mis cosas con una secretaria en una de las coordinaciones y le decía yo que iba a correr un rato, que si le dejaba mis cosas me decía sí, y pues ya empecé a correr para tener más condición para el famoso judo que me regalaban. Bueno, así pasó el tiempo y un día un profesor de educación física del CCH nos invitó a una carrera. En el CCH Sur está el Cerro del Zacaltepetl y había que correr una vuelta, o no me acuerdo si subimos el cerro y lo bajamos. El chiste es que pues ya tenía yo condición y gané la carrera. Entonces, pues ya me invitaron a correr. El profesor del CCH de Educación Física, que no nos daban la materia, ¿eh? Ellos estaban de apoyo, pero no existía la materia de Educación Física. Ya nada más íbamos por puras materias académicas. Un día me dijo que si quería incorporarme al equipo de atletismo de la UNAM, le dije que sí. Me llevó con un entrenador hacia universitaria y empecé a correr con el equipo. Un día, muy pronto después de que había entrado, se acabó el trabajo. Por alguna circunstancia quebró la compañía y pues todos salimos. Yo afortunadamente había hecho algunos ahorros y tenía mi dinero, y pues en ese momento dije, voy a terminar el semestre y ya vemos qué hacemos, era lo que pensaba. Mi mamá ni siquiera se enteraba, no le platicaba, yo ya me salía desde muy temprano y llegaba hasta la noche. Entonces le comenté que se había acabado el trabajo, le comenté que me iba a esperar, y en ese inter el doctor Soberón, rector de la UNAM en aquel entonces, dio unas becas de excelencia deportiva, y yo le dije al entrenador que si calificaba para esas becas, y me dijo que sí, que pues que él iba a hacer un análisis de todo el equipo y que pues muy probablemente calificara. Al final me otorgaron la beca de excelencia deportiva, y una de las exigencias era ir a ayudar a los entrenadores a algunos de los bachilleratos universitarios para capacitar a los estudiantes en el atletismo, o para enseñarles lo que yo de alguna manera ya venía aprendiendo. Además, en ese tiempo, pues para hacernos cargo de esa labor, nos dieron como unos cursitos o digamos diplomados de psicología, entrenamiento deportivo, descansos, algo de salud. Y bueno, con eso nos mandaron. Yo ingresé
en ese tiempo a la prepa 8. Ahí nos tocó a mí y a otro compañero. Estaba cerca de Ciudad Universitaria, estaba cerca del CCH Sur, y pues cuando llegamos a la prepa 8, el coordinador de actividades deportivas de la 8 nos dijo, pues no hay entrenador, así que no pueden ser ayudantes de nadie, pero si ustedes quieren se pueden hacer cargo del equipo, porque el entrenador se fue a Ciudad Universitaria, ya se fue a trabajar para allá. Bueno, pues durante 3 años nos hicimos cargo del equipo, a entrenar a los muchachos, a enseñarles lo que habíamos aprendido como deportistas y lo que nos habían enseñado en el cursito, que nos ayudaba a capacitar a los jóvenes. Casi era yo de su edad prácticamente, así que pues de alguna manera tuve que pues imponer condiciones para que me hicieran caso, ¿no? Ya una vez que se pasó el tiempo, yo seguía con mis estudios, no, esos no los abandoné, y llegó el momento en que salió el doctor Severón y se acabaron las becas de excelencia deportiva. En ese entonces no existían las becas que ahora les dan a los jóvenes para estudiar, no existían. Yo me acuerdo que había buscado en el CONACYT, en algunos lugares, para ver si había algún tipo de becas para continuar estudios, y para los del bachillerato en ese entonces no existía nada. Entonces me cayó de perlas la beca de excelencia deportiva y tener que ayudar a los jóvenes. Bueno, pero finalmente se acabaron con el rectorado del señor Saverón, y pues se acabó la beca y pues a buscar trabajo. Otra vez, pues sí tenía algunos ahorros, y esto me permitió pues empezar a buscar. Afortunadamente, otro buen amigo y otra buena mano en la vida me ayudó. Este buen amigo me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás inquieto? Te veo muy, muy preocupado. Le dije, pues es que ya no tengo ingresos y pues tengo que empezar a buscar. Dice, pues no que eras entrenador en la prepa 8, sí, pero ya se acabó la beca. Y él me dijo, oye, pues yo soy profesor de educación física, tú lo sabes, yo tengo unas horas de una secundaria y voy a hablar con el director y pues yo te las dejo. Le dije, pero yo no tengo ningún documento que me avale como profesor de educación física, ni siquiera el de la capacitación que nos dieron. Y entonces él me dijo, no te preocupes, yo puedo dejar mis papeles, que se queden como si fuera yo, y tú eres el que va a dar las clases. Y así le hicimos. El director aceptó también buenamente otra ayuda en mi existencia, y pues ahora era el profesor de educación física en una secundaria. Se acabó el primer año, no hubo ningún problema, él arreglaba las situaciones con los inspectores, y pues yo ya tenía avance en la licenciatura, y le dije, oiga, y de casualidad no puedo ayudar a dar clases de biología o de química. Y me dijo, pues sí, él ya sabía que yo estaba estudiando biología. Me dijo, pues sí, a ver, déjame ver cómo nos acomodamos y te doy las clases. Me dio clases de biología y de química, tramitamos los permisos con el porcentaje de créditos que ya tenía de la carrera, y ahora pues ya me había convertido en un profesor de la enseñanza media. Continué ahí durante algún tiempo y empecé a ver pues becas de licenciatura, a ver si ahora había becas de licenciatura. Y sí, la Universidad Nacional tenía becas para alumnos de licenciatura, nada más que había que cubrir un porcentaje de créditos que no tenía. Entonces empecé a ver qué me faltaba en mis materias para completar el número de créditos, y pues tenía yo que adelantar una materia para que pudiera aspirar a la beca. Pues adelanté la materia y me quedé como a 3 puntos del porcentaje requerido, y pues dije, no me la van a dar, pero un profesor me dijo, pues tú métela. Para las becas igual de la universidad era lo mismo, te ibas a un laboratorio a desarrollar un trabajo con un profesor que te aceptara, y con eso solicitabas la beca, él te iba a firmar de que ibas a estar trabajando con él, y pues presentabas tus calificaciones y tu porcentaje acumulado. Y bueno, pues la metí, y pues ya al final voy viendo, pues
que estábamos en crisis en el 82 con De la Madrid, y me dijeron, cuando fui a preguntar por el resultado de la solicitud, la secretaria me dijo, híjole, ahora sí, no dieron más que 2 becas. Chin. Dije, pues no me la van a dar, no voy a ingresar, o sea, en una fracción de segundos. Y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Perenganito de tal. Y órale que me dice, pues estás entre los dos. Dice, ya tienes que hacer estos trámites y ya ahí te dirán cómo te van a pagar, qué tienes que hacer, todo. Y pues a partir de ese momento y durante 7 años recibí beca de la universidad para continuar mis estudios. Me dieron 2 para concluir la licenciatura y la titulación, 2 para maestría y 2 para doctorado. Sí, esos 7 años estuve, este, uno para titulación más. El chiste es que yo tuve 7 años de beca, se llamaba de la DGAPA, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. En teoría, al final de esa beca, yo debiera incorporarme al personal de la universidad, porque ese era el objetivo de esas becas, pero eso no era tan fácil ni tan automático. Pero bueno, ya había yo transitado por eso. Entonces, terminé, como les dije, mi licenciatura. La terminé con promedio arriba de 9, luego mi maestría con promedio de 9.5 y el doctorado lo terminé en mis materias con 10. Y yo siempre dije, no es que sea tan bueno, simplemente es que me pagan para estudiar y lo menos que puedo hacer es hacerlo bien para que me sigan dando la beca. Y bien, así fue mi historia. Ya después, pues empecé a tomar otro tipo de cursos, entre ellos un diplomado en computación, y ya tenía yo además experiencia docente, y con ese diplomado en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM me ofrecieron impartir cursos. En ese entonces, pues la computación no era el fuerte de la mayoría. La mayoría apenas empezábamos lejanamente a usar las computadoras, y ese diplomado pues me abrió las puertas a esa dependencia, y empecé a dar cursos a profesores, a trabajadores, a alumnos, a público en general, a funcionarios, ¿sí? Entonces, pues de alguna manera mi docencia se fue fortaleciendo. También di clases en la Facultad de Contaduría y Administración, en la licenciatura de Informática, y pues ya con el tiempo, pues di clases a profesores, no solamente dentro de la universidad, sino en algunas universidades estatales para el nivel bachillerato. Entonces mi docencia fue creciendo, y pues mi historia laboral, pues también. O sea, era la docencia, y que era parte de mi situación laboral. Entonces, pues estuve en la prepa 8 primero, luego me fui a la 1, luego me fui a la 7 y ahora estoy en la prepa 4. Ya casi tengo 50 años de práctica docente, así que pues es cosa de que ustedes evalúen si les puedo aportar algo al ver estos videos. En esos 50 años, pues de las partes más críticas de mi trabajo fue el que desarrollé en la prepa 7. En la prepa 7 me dieron en la Secretaría de Asuntos de Apoyo Académico, y esa secretaría de lo que se encargaba era de el orden y la organización del de la disciplina de la escuela. La verdad, híjole, me enfrenté a cosas muy terribles dentro de la disciplina universitaria, y serán cosas que les iré compartiendo, y por qué muchos de los alumnos pues caían en esas situaciones. Entonces, pues puedo decir que la libré. Creo que hice buenas cosas para la prepa. Hace poquito, más bien hace 2 meses, en estos encuentros que tenemos los profesores, aquí en la prepa 8, me encontré a una exalumna de la prepa 7 que cuando fui a registrarme me dijo, profesor Asdrúbal, y yo dije, ¿me conoce? Le dije, ¿fue mi alumna? Y me dijo, no, no fue mi alumna, no fui su alumna, sino que yo estaba
cuando usted era el encargado de la disciplina de la escuela. Y lo único que le dije, ¿y todo bien? Y me dijo, sí. Posteriormente, ya que terminó el registro del encuentro, me acerqué a ella y le dije, bueno, ¿qué significó todo bien? ¿Qué le pareció mi forma de trabajo? Dice, para mí perfecta, maestra, hacía lo correcto, trabajaba con los alumnos, los atendía bien, los controlaba bien. Dije, bueno, por lo menos de algo sirvió. Y pues ahora, en este momento, quiero ayudar a los jóvenes que puedan entrar en circunstancias parecidas a la mía, probablemente, y pues es parte de la función de un educador, y lo que me gustaría es que también los jóvenes tengan la oportunidad, la misma oportunidad que yo tuve. ¿Sí? Yo considero que tengo unos buenos hijos, ya les comenté, ya están ellos casados, tienen una vida estable, no, ni siquiera tuvieron oportunidad de estar en alcohol o en drogas. O sea, los eduqué o los educamos mi esposa y yo un poquito con el patrón de la Escuela Nacional Preparatoria, no con la del CCH. En el CCH íbamos a las materias académicas y nos íbamos, pero la prepa yo ya la conocía desde tiempo atrás, ¿sí? A mí me gustó mucho porque en la preparatoria te inculcaban el deporte y te inculcaban las actividades estéticas. Es decir, además de tus labores académicas, teníamos lo que se llamaban estéticas y deportivas. En aquel entonces, aunque los alumnos no lo sabían, eran opcionales. En la actualidad son obligatorias, pero son una buena forma de tenerte alejado de muchas situaciones que te pueden meter en problemas como adolescente. Entonces, para los padres, pues siempre va a ser una preocupación. Es por eso que en este momento, después de tantos años, creo que esa preocupación puede ayudar a los jóvenes, y también les voy a platicar no nada más las experiencias que tuve como secretario de apoyo a la comunidad, les voy a platicar algunas de las experiencias que he tenido con los alumnos, y entonces se darán cuenta a veces que se requiere una guía especial.